A 27 días de las elecciones presidenciales del 27 de octubre, los principales candidatos a presidente vienen a hacer campaña a Córdoba. Nos visita en voz y voto uno de los principales candidatos a presidente, Roberto Labaña, candidato presidencial de Consenso Federal. ¿Cómo le va, Roberto? Gracias por la visita. Buen día, un gusto estar acá nuevamente, un gusto estar en Córdoba. Labaña, ¿cómo hace para esquivar la polarización que se ve entre los dos, el presidente de la Nación y Alberto Fernández? Bueno, esquivar es una palabra demasiado fuerte. Y hacemos el intento, pero hay algo que nos anima mucho, es ver cómo políticas que desde el mes de marzo de este año empezamos a señalar como necesarias para el país, tarde, mal en su aplicación y demás, pero el gobierno se va rindiendo a la evidencia de que su política económica y social era un fracaso, es un fracaso. Bueno, las cifras de ayer de pobreza e indigencia no hicieron más que ratificarlo. Y como digo, tarde, con poca convicción, pero se va rindiendo a que hay otro conjunto de medidas que uno puede aplicar para sacar al país de esta situación de recesión de 2 años duros, por cierto. Uno de sus principales propuestas precisamente habla de reactivar el consumo, que es lo que intenta el gobierno con estas medidas, ¿no? Exactamente, exacto. Son las mismas. A ver, bajo el título de ponerle plata en el bolsillo a los argentinos, que fue lo que dije, como digo, hace ya muchos meses atrás, venía un conjunto de ideas, la idea de la rebaja del IVA, la de la suba del impuesto del salario mínimo vital y móvil, la rebaja del impuesto a las ganancias, una mejora en la asignación universal por hijo, es decir, todo un conjunto de medidas que en un marco político distinto y con otro grado de convicción y a veces en una dosis mayor que la que el gobierno va haciendo, son, yo le diría, nada más que la punta del ovillo para arrancar, ¿no? Después está todo lo que tiene que ver con la rebaja de impuestos a la inversión y a la ocupación de personal, que justamente hoy hay algún anuncio del gobierno de que estaría dispuesto a efectivamente bajar impuestos al trabajo como un mecanismo de mejorar la situación ocupacional. Y lo que ocurre del lado del gobierno, con otras palabras, también ocurre del lado, del otro lado de la polarización. Y digo, bueno, más allá de lo meramente electoral, que por supuesto tiene importancia y con la cual tenemos un compromiso muy claro, bueno, la democracia sirve para eso, ¿no? Para que no sea uno solo el que decide, sirve para lograr ir imponiendo ciertas ideas, ciertas políticas y demás, y creo que en eso hemos hecho punta desde el principio. La idea de conservar las reservas, por ejemplo, donde inútilmente durante un mes y pico se perdieron reservas, hasta finalmente llegar a lo que era absolutamente inevitable, que era el Ahora, Labaña, estas medidas las toma un gobierno que está en campaña y que perdió una elección de las PASO por un resultado muy adverso. ¿Es sustentable el tiempo teniendo en cuenta que el próximo gobierno, ya sea este o el que venga, va a recibir una situación fiscal complicada y además con compromisos externos complicados? ¿Se puede mantener esta política de poner plata en el bolsillo de la gente? Sí, a ver, fíjese usted de alguna manera el lavado de cerebro que hemos sufrido todos los argentinos, porque cada vez que uno habla de alguna de estas políticas, estas que ahora copian, pero que hace... Que incluso el gobierno decía eso. Sí, por eso, hace 3 meses atrás decía, bueno, no, la situación fiscal no lo permite. Nadie pregunta cuál es el impacto fiscal de subir las tasas de interés 10 puntos, como ha ocurrido hace 2 meses atrás, ¿no? Donde para evitar la fuga de divisas subieron arriba del 80% las tasas de interés. ¿Cómo es eso? Es decir, así que cuando uno habla de subir la asignación universal por hijo,
no hay espacio fiscal. Pero cuando se trata de subir absurdamente una tasa de interés que destruye el nivel de actividad por un lado y por el otro lado tiene un costo fiscal enorme, nadie pregunta nada, ¿no? Digo, contra estas cosas hay que luchar, es decir, en el sentido de, bueno, hablemos en serio de todo. Si no hay espacio fiscal, no hay espacio para esta absurda política monetaria que el gobierno está siguiendo. Usted siempre habla de un plan económico, no medidas aisladas. Esa es su propuesta principal de campaña. Sí, claro, porque fíjese, yo le decía, algunas de estas medidas están apareciendo, uno puede hacer críticas a la forma de aplicarlas, pero la cosa no termina ahí, viene todo lo que tiene que ver con la pequeña y mediana empresa y con la protección de la inversión y del empleo. Por ahora no se habla de rebaja en serio de impuestos a la pequeña y mediana empresa, que es inevitable. No se habla de cómo se recupera el capital de trabajo de las pymes, porque las pymes han sobrevivido, las que han sobrevivido mal en este periodo, y hoy tienen las máquinas paradas, que uno puede poner en funcionamiento rápidamente, pero perdieron el capital de trabajo, con lo cual uno debería estar ya pensando en cómo el conjunto de la banca ayuda a recuperar ese capital de trabajo para que esas máquinas que están paradas realmente puedan funcionar. Y como le decía recién hoy, valga la redundancia, se habla de una rebaja de los aportes patronales, que es otra de las propuestas centrales que nosotros tenemos, ¿no? Labaña, Alberto Fernández, una de sus propuestas es un pacto social. ¿Usted también coincide que hay que lograr un pacto social? Sí, usted sabe que desde que lanzamos Consenso, primero fue Consenso 19, después con Juan Manuel Urtubey, Consenso Federal y demás, nosotros partimos de un punto, es la necesidad de un gobierno de unión nacional. Y esto, que muchos dicen que no se puede, sí se puede. En el 2002 se hizo un gobierno de unión nacional, gracias al presidente Alfonsín, al presidente Duhalde, a la Iglesia Católica, al resto de los credos, al empresariado, a los sindicatos. Cuando la situación tiene la gravedad que tiene hoy, la situación argentina, la salida requiere explícitamente, llámele un acuerdo económico y social, un gobierno de unión nacional, requiere mucho más que lo que el gobierno ha querido aceptar durante estos 4 años y por eso llegamos donde estamos hoy justamente. Bajar la inflación, ¿es fundamental el pacto o un acuerdo social para contener, por lo menos, que comience a bajar la inflación? Exactamente, es fundamental para evitar las inercias inflacionarias, si no todo se va ajustando respecto de lo que ocurrió en el pasado. Ahora, ¿cómo convence a los empresarios que tienen que congelar sus precios y aumentar los salarios? Mire, para que tengan mayor poder adquisitivo? hay que hablar con la verdad. Yo me acuerdo, en el 2002 nosotros dijimos, señores, acá hay un reparto de pérdidas, porque el país está en una situación crítica. Lo que importa es que ese reparto de pérdidas se haga ordenadamente, se haga con equidad para que no sean, como siempre, los que menos tienen, el pueblo, la clase media, los que tienen que pagar, y que esto tenga el sentido de poner al país de pie rápidamente como para que la recuperación de la actividad económica justifique ese esfuerzo. Bueno, hoy con magnitudes distintas, porque la magnitud de la crisis no alcanza a la del derrumbe de la convertibilidad, es lo que hay que decir. Si nadie resigna nada, si todo el mundo cree que sentarse a la mesa del pacto económico y social consiste, yo decía la vez pasada, en un arbolito de Navidad, donde cada cual va y cuelga lo que quiere, el acuerdo económico y social no sale. Mire, a nivel internacional hay ejemplos en este sentido, porque si no, por ahí la gente que puede creer que un pacto económico y social es fácil. Hay un ejemplo clásico, exitoso, que es el acuerdo de la Moncloa, el acuerdo de los españoles, pero al año siguiente hay un acuerdo fracasado, que es el de Italia,
que le cuesta la vida a Aldo Moro, el primer ministro, y la desaparición prácticamente de la vida política de Enrico Berlinguer, que era el comunista menos comunista que había en Europa Occidental en aquel momento. De manera tal que, y fíjese, en Italia ganó el statu quo, no cambiar nada. Y Italia entró en un periodo de decadencia. Hoy la Italia de hoy no tiene ni remotamente la fuerza que tenía en aquel momento. Y España, en cambio, que salía de una situación de atraso relativo, ha cobrado una importancia. ¿Por qué? Porque arrancó con ese pacto económico-social. Labaña, con los índices de pobreza que se han conocido en las últimas horas, más del 35% de pobres, y es probable que aumente en este segundo semestre, seguramente. Todos hablamos y comparamos con la crisis del 2001. A usted le tocó ser ministro a partir del 2002. ¿Qué comparación hace? ¿Estamos peor que en aquel del 2001-2002 o esta situación es un poco más leve? Depende cómo uno lo ponga. Si lo que uno está haciendo es un análisis de un momento corto, puntual, esto es más leve, porque en aquel momento había superado, por muy poco tiempo, pero había superado el 50%. Pero eso es lo que hace la diferencia. Aquello fue un pico muy fuerte que se logró reabsorber de manera relativamente rápida. En 3 años se lograron crear más de 2 millones de puestos de trabajo. Esto es largo. ¿Usted cree que va a ser más difícil remontar? Esta es una crisis más estructural y está dejando un daño mayor que ese pico va a demorar más tiempo del 50%. No sé si más tiempo, si va a demorar más tiempo, pero ya hay cosas que se han perdido. Digo, los chicos que tuvieron hambre, que, dicho sea de paso, usted sabe, esa fue otra de las grandes propuestas que nosotros hicimos, que fue la emergencia alimentaria, que el gobierno hacía como el avestruz, hacía que no existía. Y en parte en la aplicación sigue haciendo todavía que no existe. A ver, los chicos que no comieron, los chicos que no fueron a la escuela, los chicos que no tuvieron leche, el consumo de leche bajó brutalmente estos años. ¿Quién toma la leche? Obviamente son fundamentalmente los chicos. Ese daño es un daño estructural mayor que un pico. No es lo mismo un pico de presión que hipertensión permanente. Estamos en hipertensión más que en un pico. Algunos dicen, luego del resultado de las PASO de agosto, como que Alberto Fernández, que es el que ha quedado más cerca de ser el próximo presidente, ya tiene un lugar asegurado en la segunda vuelta electoral y que entre Macri y usted pueden llegar a la segunda. ¿Coincide con ese análisis? ¿Tiene esa esperanza de poder llegar a una segunda vuelta electoral? Trabajamos para eso, trabajamos para eso. ¿Pero hay chances? Sí, lo vamos a saber el día 27. El 27 nos van a contar, los ciudadanos nos van a contar qué piensan. Labaña mañana se reúne con el gobernador Schiaretti. Schiaretti nunca habló en público de las reuniones que tuvieron con usted el año pasado por el tema de Alternativa Federal o el peronismo federal. Pero algunos de los voceros del gobernador admitieron de que no había quedado bien la relación con usted porque habían tenido diferencias. Sí, claramente tuvimos diferencias, pero no es que la relación haya quedado mal, simplemente política de vuelta. Mire, cuando uno acepta las cosas de frente y con realidad, sin ocultar, la cosa es mejor. Yo nunca formé parte de Alternativa Federal, y nunca formé parte de Alternativa Federal porque no me gustaba el planteo que tenían. Básicamente, ¿cuál era el planteo? Básicamente porque veía que no tenían planteo, salvo utilizar Alternativa Federal para negociar posiciones. Algunos negociaron para un lado, otros negociaron para el otro. Usted no le veía futuro a ese espacio. Y entonces así no se puede decir. Como digo, nosotros desde el principio dijimos ni Cristina ni Macri. Eso fue al principio y sigue siendo hoy, con la adaptación, digamos, de que el candidato presidencial, en todo caso, está en la fórmula junto con Cristina. Pero
si eso no cambió y uno veía que algunos negociaban abiertamente con el sector del cristinismo y otros negociaban con el macrismo, ¿y cuál fue la realidad? ¿Quién tuvo razón? Pero tuvimos nosotros, porque se fueron, ¿verdad? Exactamente. Entonces la alternativa federal fue usada nada más que para negociar. Y en ese sentido, cuando intentaron, digamos, una incorporación plena, yo dije que no. ¿Y usted entiende la posición de Schiaretti, que aquí en Córdoba es un gobernador importante, de una provincia importante, que no tenga opción presidencial? La decisión de él. A mí a veces me preocupa un poco esta idea como que Córdoba, el gobernador de Córdoba tiene que negociar solo por Córdoba. La verdad que de esto no se sale, digo, cuando usted tiene el grado de estancamiento y de recesión que tiene, que ha tenido en los últimos años y que tiene en particular en estos últimos 2, no hay salida para una provincia en particular. O sea, ¿no cree eso en defender a Córdoba? No, es bueno defender a Córdoba, pero si se defiende el país, si el país no sale Córdoba tampoco, no sale nadie. Esa es una sutileza, si usted quiere. ¿De diferencia con el gobernador? Sí, sutileza más que diferencia. Podemos decir que la única coincidencia que han tenido con el gobernador es que Cristina Fernández, él siempre dijo tampoco no iba a estar con Cristina Fernández con el gobierno. En eso han coincidido. En eso hemos coincidido. En la estrategia no. En eso hemos coincidido, pero no en la estrategia, no en la estrategia de salida. Había que ser, me parece, más claro en tomar distancia del gobierno nacional. Uno entiende que los gobernadores en general tienen alguna necesidad extra de convivir con el gobierno nacional y en ese sentido hay que comprenderlos. Pero hasta cierto grado nada más. Muy bien, Roberto Labaña, candidato presidencial de Consenso Federal, muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Ahora seguimos con más Voz y Voto.